conductas peligrosas, que van a poner en práctica, digamos, algunos tipos de conductas, ya sea en lo sexual, consumo en el manejo de vehículos, es decir, tiene digamos, su consecuencia el consumo de alcohol. Que vemos, ¿por qué es importante esto? Porque vemos nosotros que en las guardias de los hospitales generales el consumo de alcohol ha llevado a grandes problemas, sobre todo a nivel Santiago Estero, sobre todo con los accidentes viales, accidentes de tránsito, y que la mayoría del 80 o 70% tienen protagonistas los jóvenes que obviamente al ingresar a una guardia después de accidentes se encuentran en estado de intoxicación alcohólica, ¿sí? Entonces es importante, más allá del impacto a nivel de la salud mental y a nivel de salud física, también el impacto en lo social y sobre todo en esto que estaba diciendo, ¿no? En los accidentes de tránsito y que esto lleva obviamente el impacto. Con respecto al cannabis, el cannabis también es una droga que se extrae de una planta, que la conocemos, ¿no? La cannabis sativa, que se puede extraer de una hoja, de tallos, flores, ¿no? El cual es considerado hoy en día una droga ilegal, tiene sus efectos muy particulares, y tiene su principio activo, llamamos el tetrahidrocannabinol, THC, que se encuentran en diferentes preparados, ¿sí? En marihuana, en hachís, en el aceite de cannabis, que cada uno tiene una concentración diferente de acuerdo a qué parte de la planta se utiliza y cómo ha sido su preparación, ¿sí? Pasamos. Estos obviamente son consumidos a través de cigarrillos, ya pueden ser cigarrillos puros de marihuana, o puede estar atado, o puede estar consumido con tabaco. Al consumirse, por general son fumados, pueden sentirse casi inmediatamente su efecto y duran entre 2 y 3 horas, mientras por vía oral, que también a través de algún tipo de preparado, galletas, brownie, etc., los efectos son mucho más lentos y pueden aparecer entre media hora y 2 horas, dependiendo obviamente del aparato gastrointestinal, y pueden durar su efecto hasta 6 horas. El THC es el principal principio activo que tiene el cannabis, es soluble en grasa, por lo cual atraviesa la membrana plasmática, que es de grasa, y puede acumularse en diferentes órganos, ¿sí? Cerebro, por ejemplo, lugares donde hay mucha grasa, ¿sí? Y que se elimina pero muy lentamente. Tiene como ligando, la marihuana tiene como ligando o THC, las amantadinas, que es como un neurotransmisor. Pasamos a la próxima, vamos a ver. Nosotros tenemos, el organismo nuestro tiene un sistema llamado sistema endocannabinoide, es endógeno, es un sistema propio de nuestro organismo, que tiene o realiza funciones muy específicas en el comportamiento, en el aprendizaje, la gratificación, la ingesta, en la comida, en el dolor, en la emoción, etc. Es decir, que cuando nosotros ingerimos cannabis, se activa, digamos, el sistema endógeno de forma externa y artificial, y que se ven de alguna forma alterado la fisiología, o sea, lo normal de este sistema. Como decía hace rato Gastón, ¿sí? Cuando yo ingreso en forma artificial, deja de producir de forma natural ese endocannabinoide, esa mantadina, digamos, y obviamente cuando lo hacemos no tenemos una dosis que sí lo tiene el organismo, entonces podemos empezar a ver alteraciones en estas funciones, en el comportamiento, en el aprendizaje, en la gratificación, en el dolor, etc. ¿sí? Y empieza a aparecer inmediatamente lo que llamamos nosotros una borrachera canábica, donde hay sequedad, entrega de boca, enrojecimiento ocular, etc. En la próxima vamos a ver, Gastón, pasamos. Aquí he descrito más o menos qué podemos encontrar, de relajación, somnolencia, sensación de lentitud de paso del tiempo. En algunos puede haber excitación, como se dice ahí, ¿no? A algunos le pega diferente, ¿sí?
Hay asociación de ideas, desinhibición, alegría desmedida, algunos se empiezan a reír mucho, hay un enrojecimiento ocular, una alteración del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, que muchas veces puede aparecer ataque de pánico, acompañado de realización, de sudoración. Hay una hiperfagia, ¿cierto? No hay alteración en cuanto a la ingesta en el momento del consumo, después viene una hiperfagia, un aumento del apetito donde se comen todo, hiperreflexia, ¿sí? Hay una percepción distorsionada, con ilusiones, alucinaciones, hay un empeoramiento del tiempo y reacción de la atención, dificultad para pensar, solucionar el problema y dificultad en la coordinación. Esto puede aparecer, digamos, en la parte más bien aguda o inmediata del cannabis, mientras que en la próxima vamos a ver que a largo plazo, en la próxima diapositiva, ¿sí? Allá encontramos ya un problema en la memoria, en el aprendizaje, ¿sí? Aquí empezamos a ver a adolescentes que empiezan a tener peores resultados académicos, abandonos prematuros de los estudios, deserción escolar, ¿sí? Puede haber dependencia, hay algunos autores que describen una dependencia entre el 10 al 10% de lo que han probado, y que hay muy poca probabilidad de la dependencia, pero sí es considerada a la marihuana como una droga de entrada a otro tipo de sustancias, se llaman de escaladas, y enfermedades broncopulmonares, ¿sí? Si bien no encontramos cáncer de pulmón, como si encontramos el tabaco, pues se debe principalmente porque no es lo mismo consumir 20 cigarrillos diarios de marihuana que de cocaína, ¿sí? Y por último, trastornos a nivel cardíaco, psicosis y esquizofrenia, ¿sí? Eso encontramos principalmente a nivel en largo plazo, ¿sí? En el próximo, el impacto psicológico, vamos a encontrar obviamente dificultad para estudiar, disminuir las funciones de atención, concentración, abstracción y memoria, ¿sí? Obviamente lo que ya venimos diciendo, ¿sí? Sobre todo en adolescentes. ¿Sí? En la siguiente, ¿qué pasa si una abstinencia de cannabis? ¿Sí? Hay algunos que describen que hay una abstinencia, otros que no. Hay irritabilidad, ansiedad, temblor, sudoración, náuseas, trastorno del sueño, que por ahí es lo que nos van a consultar muchas veces a los médicos, van a ser por este tipo de sintomatología, ¿sí? Sobre todo la irritabilidad y la ansiedad y trastorno del sueño van a encontrar. ¿Sí? En cuanto al abuso, al abuso y dependencia del cannabis, principalmente vamos a encontrar un abandono del grupo de amigos no consumidores. En general, esto lo van a percibir el entorno, desinterés por actividades que antes sí lo tenían, o le causaban placer, preocupación por disponerse o sí del cannabis, así, tienen gran cantidad de tiempo para buscar las drogas, un uso compulsivo, no poder frenar o de buscar las drogas, problemas de rendimiento escolar, cronicismo, y sí, ya en la dependencia vamos a encontrar irritabilidad, agresividad, inquietud, nerviosismo, disminución del apetito, etc. ¿Sí? En cuanto a la cocaína, esto es un potente estimulante del sistema nervioso central, es muy adictiva y muy peligrosa. También es una droga que se obtiene en el arbusto, que se llama Erythrocilum coca, que también se lo puede o se presenta de diferentes formas, dependiendo mucho de lo que es del preparado en sí. Puede ser inhalada, o esnifada, fumada, inyectada, etcétera, va a depender mucho, como dijimos, de cómo se han desarrollado o se la preparan. En cuanto, seguimos, en cuanto a los efectos que va a aparecer en el organismo en forma inmediata, vamos a encontrar un estado de excitación motora, aumento del nivel de la actividad de la persona, que están muy eufóricas, un cambio de emocionales variados que pueden llegar a provocar crisis de ansiedad u otras alteraciones. También hay un aumento inicial de la capacidad de atención y de concentración que permite, digamos, como un mayor rendimiento intelectual, pero que es muy pasajero. ¿Sí? Por ahí he visto en mi época de estudio que algunos alumnos estudiaban consumiendo cocaína porque ellos decían que tenían mayor rendimiento intelectual, pero después se lo veía que obviamente que pasado el tiempo había irritabilidad, intolerancia, esas cosas, ¿sí?
También lleva a tener alguna alteración a nivel cardíaco, como aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria. Entonces, ahí más o menos he hecho también, igual que el otro, un resumen, en los inmediatos de una euforia, tensión de aumento de energía, crecimiento de capacidad mental, confianza en uno mismo, actitud psicomotriz, estabilidad. Hay una alteración en el momento del consumo, hay una alteración del juicio de realidad. En el momento, no es que pierde, sino que en el momento hay una alteración. Hay unas conductas sexuales impulsivas, que también hay que tener en cuenta esto por la promiscuidad y por, obviamente, los riesgos de tener algún tipo de enfermedad. También encontramos agresividad, síntomas de manía, que se meten en diagnóstico diferencial con trastorno bipolar, disminución del apetito en el momento del consumo, alerta de estado de alerta y una falsa sensación de agudeza visual, como dijimos, y si hay una contracción de vasos sanguíneos, aumento de la temperatura corporal y dilatación de la pupila, que muchas veces hace un diagnóstico a través de esto, ¿sí? Sobre todo en jóvenes menores de 30 años que si ingresan a guardia por alguna alteración cardiovascular, ya sea un infarto, severo, que fuese, lo primero hay que descartar un consumo de cocaína. Con respecto a, bueno, pasamos, Gastón, y ahora más o menos hemos dicho cuáles son los riesgos del consumo de esto. A largo plazo vamos a tener una adicción, alteraciones cardiovasculares neurológicas, infarto miocardio, más o menos ya dijimos, y la cocaína y el alcohol, ¿sí? Esto también es importantísimo. Se ha demostrado que existe una interacción muy peligrosa entre lo que es la cocaína y el alcohol. Esto es importante porque pueden llegar a la guardia, ¿sí? Cuando se unen y forman conjuntamente, el organismo convierte en etileno de cocaína, que tiene un efecto muy, pero muy tóxico, es muy duradero, ¿sí? Y que por lo general afecta no tan solo a nivel central, al cerebro, sino también a todo el organismo. Por eso es muy peligroso, ¿sí? Una de las muertes que se producen es por etileno de cocaína, ¿sí? Bueno, eso más o menos he podido resumir. Vamos a, no sé cuánto nos queda, Gastón, falta poquito para las 9, para las 9 de la noche. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, de reflexión, de algún tipo de comentario, algo que quieran agregar, ¿sí? Perdón por ir rápido, pero bueno, es un tema que por ahí nos da para una clase, da para más, pero el tiempo no nos permite. Claro, 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 seguro. Sí, la idea, y me parece que este es el momento, el mejor momento es tratar bueno, de interactuar y vernos un poquito las caras. Yo justo encima, ahora nosotros no podemos porque por alguna razón no anda la cámara. Me dice, fail to start the video camera, please select another video camera instead. Bueno, pero por lo menos vamos a charlar. Bueno, chicos, preguntas, aporte. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Leonardo. Bueno, ha estado muy clara la clase, profe, pero quiero preguntar algo. Si bien me ha explicado muy bien el tema de dependencia, lo que es la tolerancia, quería preguntar si hay alguna susceptibilidad o una predisposición de los consumidores con respecto a desarrollar alguna dependencia. Por ejemplo, si hay alguna variabilidad, si a alguno le afecta más, a otro no. Eso quería preguntar. Sí, ¿Se entiende sí, la sí. pregunta? Sí, 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 se Leonardo. entiende. ¿Quieres contestar vos, Héctor? Y después, en todo caso, te sumo algunas fechas. Vale. Listo. Sí, como dijimos hace rato, si bien es una enfermedad desde el punto de vista de salud mental del cerebro, ¿sí? No todos los cerebros, por decirlo así, tienen una susceptibilidad de crear este tipo de dependencia, ¿sí? Por eso hay que ampliar un poco más el panorama y hablar de interacciones, ¿sí? Para que se produzca una dependencia o una adicción, hay interacción de muchos factores genéticos, factores ambientales, ¿sí? Factores biológicos que van a interactuar y van a producir, ¿sí? este tipo de
de alteración. Sería muy loco pensar, digamos, que todo aquello que consumen ciertas sustancias, todos van a ser dependientes, ¿ah? O van a producir. Así que podemos pensar de que no es algo que depende simplemente de un factor, sino que son multifactoriales, multidimensionales, y que va a depender de todo esto, de la interacción de todos estos factores. No sé si quieres agregar algo más. Sí, yo quería decir el tema... Está un gen de adicción, está estudiando hoy en día, ¿sí? Que algunos pueden tenerlo, otros no. Pero bueno, son todos hipótesis. Sí, Gastón, perdón. Sí, yo quería agregar el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Como dice Héctor, tenemos la esfera biopsicosocial, pero dentro digamos, aparte de lo genético, que también se ha demostrado, digamos, que incluso, por ejemplo, hay gente que tiene mayor tendencia al tema de la adicción al alcohol, ¿no? Por el alcoholismo. Nosotros tenemos vulnerabilidades sociales, como por ejemplo la pobreza, y también psicológicas, ¿no? Por ejemplo, las familias desmembradas, cuando tienen antecedentes de abuso, cuando los chicos, por ejemplo, quedan solos en la casa y no tienen nadie que sepa cuidarlos. Por ejemplo, quedan al cuidado de la abuela y los dos padres se van a trabajar. Entonces esos chicos quedan muy expuestos a que cualquier adulto o cualquier joven un poco más grande los acerque a las adicciones, ¿no? Entonces, obviamente que si uno empieza a consumir a los 11 años y ya a los 20 tiene un hábito que es difícil de sacar, es como un aprendizaje diabólico que uno, digamos, lo incorpora así como cuando uno aprende los deportes cuando es chico. Bueno, también aprendemos estos malos hábitos y por eso los chicos son mucho más vulnerables que los grandes. Sobre todo, digamos, cuando alguien ya tiene una familia, tiene un rol social, por ejemplo, es profesional, abogado, aunque sea va a tener la motivación de que va a querer volver a trabajar, a sentirse que su vida tiene un rumbo. Pero cuando arrancan a los 9 años, digamos, las posibilidades, y consumen, por ejemplo, a los 25, 30 años, y vos quieres arrancar a ayudarlo, y las posibilidades que tiene esa persona para realizarse como persona son mucho más limitadas, ¿no? Entonces, lo que digo es que los objetivos terapéuticos tienen que ser acordes a las posibilidades. Entonces, con esta pregunta, lo que están diciendo de que, digamos, si alguien puede ser, digamos, tiene más tendencia a ser adicto, y bueno, obviamente, si uno empieza a consumir de más chico, digamos, son mayores las posibilidades de convertirte en adicto y también de tener consecuencias negativas, ¿no? Siempre que uno tenga de enfermedad psiquiátrica, y en eso también suman las adicciones, a edades más avanzadas va a ser más leve porque tiene un funcionamiento previo más avanzado, ¿no? Entonces ya seguramente terminó la escuela, capaz que ya ha hecho un trabajo, ya tiene familia, y entonces como que está más ordenada la persona. En cambio, cuando lo agarra a edades más tempranas, todavía el chico está muy desorganizado y se mantiene ese nivel porque no avanza. La enfermedad o la adicción en este caso no lo deja incorporar las aptitudes necesarias para desarrollarse y realizarse como persona. Y esto obviamente afecta a la esfera escolar, a la esfera laboral, familiar, se van quedando solos y van perdiendo oportunidades. Por eso de nuevo insistimos con el diagnóstico precoz en salud mental, porque si no se van perdiendo, se van quemando etapas, se van quemando foquitos, y después es muy difícil volver atrás. Un síntoma muy importante en estas personas es que es lo que se llama anosognosia. ¿Alguien sabe lo que es la anosognosia? Bueno, la anosognosia es A de no, nosos de enfermedad, y gnosia es
conciencia. O sea, no son conscientes del daño que les ha producido la droga. Digamos, a lo mejor el chico consumido de los 11 años vuelve a agarrar los 30 y le pregunta sobre los daños que le ha producido y no te va a saber contestar. Te va a decir, bueno, sí, ya voy a empezar a estudiar, sí, ya me voy a anotar para terminar la secundaria o la primaria. Y no se dan cuenta, digamos, todas las oportunidades que han perdido, todas las relaciones con su familia, con amigos, las posibilidades, es realmente algo muy triste. Por eso uno tiene que tener esa dimensión, aparte del corte, digamos, transversal, uno tiene que tener un corte longitudinal y mirar, digamos, cuáles son las expectativas del diagnóstico y del tratamiento, porque, bueno, eso juega un rol muy importante. Bien, pregunten, chicos, vamos, adelante. Tenemos un tiempito más, hasta las 9, tenemos 10 minutos, así que sáquense las dudas. Todo lo que han querido preguntar siempre sobre las adicciones, vamos a tratar de contestar con Héctor. Chicos. Hola. Profe, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí. Está todo claro, parece. No, se han preguntado. ¿Cómo se puede convencer a alguien de que es adicto, por ejemplo, y que necesita tratamiento, ayuda psiquiátrica? Bueno, no es fácil. Realmente, digamos, uno de los mayores problemas es que estas personas tengan conciencia de enfermedad. Muchas veces dicen, no, porque digamos, la depresión, las adicciones no son enfermedades, son mala disposición de la persona que no quiere curarse. Entonces la gente los va discriminando, los va apartando y no entienden cómo es la naturaleza del problema. Entonces es un trabajo de hormiga ir concientizando, mostrándole posibilidades con las cuales la persona se puede desarrollar, dándole un proyecto de vida, tratándole de demostrar que, por ejemplo, no sé, tal vez a los 30 años si consume desde los 11, no vamos a pensar en que vaya a la universidad, pero sí, por ejemplo, que inicie algún programa para terminar la secundaria o por ahí un programa de trabajo manual, por ejemplo, no sé, albañilería o jardinería, o vender artesanías, ver algo, o por ahí, por ejemplo, para lavar los autos o estética de los autos. Hay que buscarle la vuelta también de acuerdo a los intereses de la persona, pero es complicado porque justamente la cuestión motivacional, como bien describía ahí la parte biológica Héctor, está dañada y entonces es difícil engancharlo. No imposible, pero es difícil. Yo lo que veo es que las personas con adicciones se enganchan mucho, por ejemplo, con todo lo que es espiritual. Digamos, van a haber muchísimos adictos que de repente, bueno, van a la iglesia, cualquier tipo, generalmente las evangélicas, sobre todo son las que por ahí se hacen más cargo de este tipo de cuestiones. Y bueno, y los chicos sí se enganchan con eso, se enganchan con las huertas, pero bueno, obviamente que la regla en estos casos es la recaída, no la excepción, sino la regla, ¿no? Entonces, uno tiene que estar como psiquiatra, como psicólogo, como médico, como familiar, también limitando las expectativas. Decir, bueno, va a tener recaídas, es una lucha para toda la vida, pero bueno, yo lo puedo ayudar. Es mejor ayudarlo con poco que con nada, ¿no? Digamos, cambiarle el chip es muy difícil, pero aunque sea pequeñas ayudas, ya estamos haciendo un gran bien. Bien, gracias. ¿Alguien más quería preguntar algo? Porque justo han empezado a hablar dos. Un varón era, no me acuerdo quién.
Yo, profe, quería preguntar de nuevo algo más. Sí, dime. Sí, Leonardo. Escuché un término, no sé si está en desuso, pero ¿qué es las adicciones asociadas a la conducta y al consumo? Si la he escuchado alguna vez y qué diferencia hay. Sí, mira, Sí, pues, ¿quieres contestar esto? Dale, adelante. no, no, tal cual, tal. Bueno, no, un poco las adicciones a las conductas son como también hábitos que uno no puede soslayar, no puede dejar de tener en cuenta y de hacer algo al respecto. Por ejemplo, a los videojuegos, al celular, incluso, digamos, le he llegado a leer en algunos libros adicciones a personas, ¿no? Como que uno no puede dejar de ver a una persona. Pero bueno, son, digamos, básicamente hábitos, ¿no? Hábitos que uno no tiene la libertad de elegir si los va a llevar adelante o no. Y entonces esa pérdida de libertad, esa imposibilidad de hablar, como decía Héctor en la definición de adicciones, ¿no? Cuando uno no puede hablar, adicto. Bueno, aquí la persona no puede describir lo que le pasa, entonces pasa al acto, o no puede mediar el acto con el pensamiento o con la voluntad, entonces pasa directamente al acto. Y bueno, básicamente funcionarían igual, nada más que sin las consecuencias biológicas de la droga, ¿no? Cuando uno dice, bueno, eh, soy adicto a la tecnología, adicto al celular o adicto a los videojuegos, y bueno, también vamos teniendo algunas de las consecuencias negativas de las adicciones a las drogas, como por ejemplo el aislamiento, como por ejemplo eh, la falla en el rendimiento escolar, como por ejemplo la pérdida de la interacción con la familia, incluso también problemas laborales, a veces que se quedan ahí atrapados como en una burbuja y no van ni siquiera a trabajar, entonces van perdiendo vínculos eh, y también tienen algunas otras consecuencias, como por ejemplo problemas visuales, problemas de postura. Eh, Depende del tipo de hábito de adicción, también vas a tener las consecuencias. Entonces, bueno, básicamente en eso se diferencian. Es un gran tema la adicción a la tecnología, sobre todo en los niños, pero bueno, no lo vamos a poder desarrollar tanto ahora, pero sí es un gran tema con Sí, mucha actualidad. sí, también son llamadas adicciones, adicciones no químicas, sin químico, porque no hay ningún tipo de químico que ingrese al organismo, pero se sabe que se comportan de la misma forma a nivel biológico, como si fuese eh, un químico. ¿Qué significa este? Que activa siempre las mismas áreas a nivel cerebral y produce el mismo placer, como si fuese que están consumiendo cocaína, ¿sí? La ludopatía principalmente es uno de las adicciones, ¿no?, comportamentales, la que mayor deterioro tienen a nivel no tan solo personal, sino también familiar, social, etcétera, con todo lo que con todo que eso implica, ¿no? Pérdida de grandes cantidades económicas, familias, embargos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y es un tema bastante interesante, muy, muy, muy bueno, pero que bueno, nos falta tiempo para desarrollarlo. Tal cual. Bueno, nos quedan 3 minutos. Si alguien tiene una preguntita más, podemos responderla y si no, vamos cerrando. Bueno, un poco para reforzar esto, estaría bueno que vean la película Trainspotting y que entiendan que hagan la especialidad que hagan, van a ver adicciones, van a ver problemas de psiquiatría y salud mental. Entonces, no piensen que esto lo ven solamente los psiquiatras, sino que si ustedes no aprenden esto, no van a saber distinguirlo, no van a poder derivar y por lo tanto no va a haber un diagnóstico precoz de un tratamiento oportuno y se van a perder muchos años y recursos de las personas que ustedes van a tratar. Por más que ustedes los vean de los ojos, por más que ustedes vayan a hacerle, no sé, un estudio de imágenes, si ustedes pueden observar estas cosas, pueden aconsejar a la familia, pueden activar una red de derivación
para que esta gente se junte con el tratamiento y bueno, tenga un pronóstico mucho mejor. ¿Algo más que Bueno, quieras decir? Sí, Héctor. no, digo, bueno, si no hay preguntas, antes que termine, con respecto al práctico, me gustaría primero ver el práctico de ansiedad, ¿te acuerdas que habíamos quedado en eso? Y el práctico de adicciones, ellos ya han visto en salud mental en prácticos, y yo creo que por ahí es reforzar algunos conceptos nada más, a través de un múltiple choice, pero sí, primero que entreguen un práctico de ansiedad, que lo pueden hacer hasta el fin de semana, y después yo les mando a unos múltiples choice para completar, digamos, esta parte. ¿Les parece? Sí, profe. Bien, profe. Bien, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Traten de, digamos, no los quiero presionar, sé que están muy cansados, pero traten de, en lo posible, de ir haciendo los trabajitos pendientes. La verdad que son excelentes todos. Son una camada muy buena, los quiero felicitar, porque bueno, ya vamos a ir terminando las clases ordinarias. El viernes que viene tenemos la última de tratamientos. También si pueden leer anticipadamente del libro, porque bueno, son muchos nombres, son muchos grupos, y estaría bueno que tengan ya un esquema mental para antes de la clase. Bueno chicos, muchísimas gracias por el esfuerzo, sé que es un sacrificio muy grande, pero bueno, va a tener sus frutos. Les mando un fuerte abrazo para vos también, Héctor, y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias, Gastón. Chao, chao. Chao, chicos. Chao, Que estén profe. bien. Muchas gracias. No. Espero que les haya gustado. Muy buena la Sí, clase. chao. Felicitaciones, Héctor. Nos vemos. Gracias.